Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos, conocidos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Comenzamos ahora nuestra media hora de clase teológica que estamos haciendo todas las semanas, los viernes a las 5 de la tarde, sí. A las 17 horas. Bien. Habíamos leído la última vez un poco los datos más importantes de la vida del señor Barth, teólogo, y es el que estamos tratando en este momento, en este libro, que es Apuntes, Teología, Apuntes, Fundación Ríos de Vida, Iglesia Cristiana Evangélica de Quilmes. Esa es nuestra organización, de la cual estamos enseñando a través de los apuntes que han sido sacados del libro de Barkov, y que evidentemente no puede pasar desapercibido el señor Barth. Vamos a ubicarnos donde estábamos para que usted encuentre el nexo con lo anterior. Capítulo 2, el conocimiento de Dios. Después tenemos letra A, letra B y letra C. Si no me equivoco, estamos en la letra C. Perfecto. Entonces, estamos terminando con el teólogo Barth, del cual habíamos leído, como dije, sus antecedentes y su postura en la última vez. Algunos teólogos consideran que Barth, este es el punto 3 de la letra B, para ubicarnos. Y el título es el agnosticismo de Barth, porque lo tildaron de agnóstico, pero equivocadamente. Algunos teólogos consideran que Barth va hacia el agnosticismo con sus pensamientos acerca de la imposibilidad de conocer plenamente a Dios. Citando Romanos, Barth dice que no es el hombre que va a Dios, sino que Dios es el que va al hombre. Eso es correcto. Justamente por la incapacidad del hombre de buscar a Dios y encontrarlo. Y al manifestársenos queda todavía muy lejos del hombre. Dios se nos manifiesta, pero no le podemos interpretar por qué. Y porque habíamos visto en unos días atrás el tema de Isaías 55, donde habla Dios y dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, sino que son mucho más altos. Nosotros no podemos llegar a entender el pensamiento de Dios. De manera que si lo percibimos, no es justamente conocerle plenamente. A pesar de ello, su agnosticismo es endeble, pues se extiende mucho en el Dios desconocido como si lo conociera. Lo mismo le ocurre a Spencer con el inconocible. Eso ya lo vimos. El mismo Barth no pretende ser agnóstico, pero se trasluce en algunas de sus afirmaciones según se lo quiere hacer entrar en esa corriente. Pero la realidad es muy otra. Lo que se le atribuye de agnóstico es por el error de interpretación entre lo incomprensible y lo inconocible. Así que toda la imposibilidad de cercanía a que Barth se refiere es para determinar la trascendencia de Dios y por lo tanto su incomprensibilidad. Un segundito en esto. En este aspecto, todo ser humano es agnóstico. A es negativo y gnosco del latín es conocer. O sea, A negativo, no puede conocer a Dios. Así que el ser humano no puede conocer a Dios. Tiene reminiscencias de un ser supremo, de un ser creador, ¿no? Eso lo vamos a ver. Y Barth se pronuncia con respecto a esto, afirmando: hasta donde Barth ha llegado es hasta el conocimiento de Dios por medio de sus obras, de lo creado, y afirma
que lo que realmente no se puede conocer es su íntimo ser, ¿no? Y aquí podríamos ver un poquito para certificar esto con las Escrituras en Romanos 1:18. Lo vemos ahora inmediatamente, rapidito. Romanos 1:18. Sí, lo tenemos 1:18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre está en la mentira, está en el engaño, no puede conocer la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto al hombre. Bueno, ahí hay un conocimiento de parte de Dios, pero no directo, como es el conocimiento que tenemos nosotros por la revelación del Señor Jesús. Se conoce de Dios, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que si no le conocemos en forma personal, con un conocimiento íntimo a Dios, no nos podemos explicar las cosas que nos rodean, la creación, ¿no? La vida exuberante, ¿no?, que surge de una semilla en un jardín o de un vientre en un animal o de también una matriz en un ser humano. Y eso no lo para nadie. Está implícito en la naturaleza ese desarrollo. Por lo tanto, podemos decir, no le conozco a Dios personalmente, pero conozco sus obras y no lo puedo negar. Entonces, Dios es conocible, ¿no?, y yo puedo decir, yo no soy agnóstico, porque conozco a Dios a través de la naturaleza y lo tenemos acá, en el libro de Romanos 1. Y dice que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo tanto, dice, no te vas a escapar del juicio de Dios. Porque habiendo visto sus obras, habiendo visto su mano extendida en toda la creación, lo negaron. Lo que saben, lo niegan. Por lo tanto, habla aquí, el Espíritu Santo nos habla de que el hombre no se va a escapar del juicio de Dios, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que la naturaleza es la primera Biblia, porque uno se instruye en la creación y en las cosas que va conociendo sensorialmente, se instruye de la persona de Dios, o sí, la persona, como si fuera una sola persona, porque la otra parte de la Trinidad es revelación. ¿Y qué sucede entonces? Se instruye en la relación con, hay un Dios, no lo conozco personalmente, pero existe y por ahí está, y es el que me va a juzgar a mí si yo lo niego. Ese punto de vista ya lo tenemos entonces clarificado, y lo sostenía Barth. Con esto podríamos afirmar que aún no siendo letra que mata, la palabra bíblica no será suficiente para este conocimiento de Dios. Esto es lo que acaba de referir. La palabra bíblica que encontramos con respecto al conocimiento de Dios a través del hombre. El hombre no puede, es imperfecto el conocimiento. Por eso, como dije, algunos dicen, la primera Biblia es la naturaleza y la segunda Biblia es aquella revelación escrita que nos ha quedado
como la palabra de Dios, a nuestro alcance. Si en verdad debemos conocer la intimidad de Dios, no será con únicamente la revelación bíblica, sino el contacto personal espiritual con Él. Ahora viene la otra parte. Podemos conocer a Dios, pero dice la misma Biblia nos dice que la letra mata, solo el espíritu vivifica. Allí incluye que para conocer el contenido de la Biblia, tiene que haber algo totalmente diferente a conocer históricamente y conocer en la letra, aunque la conozca de memoria o la sepa de memoria la Biblia, no conozco a Dios. Así que acá tenemos que recordar lo que nos dice el apóstol Pablo cuando cita la definición de el segundo Adán. Fíjense ustedes que el primer Adán, alma viviente. El segundo Adán, que es Cristo, Jesús, espíritu vivificante. Todo aquel que no ha recibido ese espíritu vivificante a través de creer a y en Jesús, no puede tener un conocimiento íntimo de Dios. Eso lo tenemos que tener clarito, ¿no? Porque si no, conocemos Biblia, ejercitamos versículos, alardeamos de un conocimiento bíblico, teológico, qué sé yo cuántas hierbas más, pero no tenemos la clave. La clave del conocimiento personal de Dios está en que yo, por su gracia, he sido tocado por el que vivifica, porque ya el Adán anterior, alma viviente, lo llevo puesto. Está muy lindo esta aclaración para saber que con el Adán que llevamos puesto no alcanza para nada para subir la escala que nos lleva al monte santo de la presencia de Dios. Pero sí, para eso vino aquel que es llamado el Espíritu vivificante, llamado así Jesús. Su espíritu es vivificante y ese espíritu que Él es el que traía, el Espíritu Santo de Dios, se le reveló a Él en cuanto hombre en el Jordán, donde fue ese hombre, siendo espíritu vivificante, fue y recibió toda la revelación del Espíritu Santo que se fue desgranando, ¿no?, hasta los 30 años, cuando Él comenzó y llegó a la impregnación total del Espíritu Santo, que la recibió en el momento, pero se desarrolló en Él como un ser humano, para no ser un mago, para no ser un extraterrestre especial, sino que Él era terrestre. Así que cuidado con aquellas teorías del Cristo cósmico y qué sé yo, qué sé cuánto. Las tiramos por tierra y las pisoteamos. Acá Jesús era un ser humano natural, como cualquiera de nosotros. Lo que traía escondido en esa persona de carne y hueso, nacido de mujer, era que no había participado de la herencia de aquel alma viviente, que ya fue dicho, creceos y multiplicaos. Con Él no pasó, Él no entró en el creceos y multiplicaos, sino que Él fue creado específicamente como el hombre nuevo, la raza nueva, que en Él nació ya de un vientre para ser lo que tenía que ser, sin intervención de ser humano, de hombre, por donde viene la herencia, sino que simplemente Él comienza una nueva etapa de la historia de la humanidad. Y la empieza allí, en el vientre de su madre, y luego naciendo en una cueva de Belén. Pero quienes podemos entenderlo por la revelación del Espíritu Santo, todo lo de atrás quedó atrás. Y allí está. Es que esto lo comprende aquel que cree en Jesús, ¿no? Es vivificado con la vida de Él y ahora
es una nueva criatura. Nace de nuevo. Un hombre nuevo. Es todo aquel que creyendo en Jesús, de veras, sin engaño, arrepintiéndose de todos sus pecados, nace. Ya no es más el de antes. Por más que aparente en muchas costumbres y formas y no sé cuántas cosas más del viejo hombre, ahora es un hombre nuevo, que el Espíritu Santo que mandó Jesús, que era su Espíritu en este tiempo donde pasó él en la tierra, ahora lo va a transformar a su imagen y semejanza. Maravilloso. Así que quédese tranquilo, siga viviendo, adore al Señor, alábele y dele gracias, porque la obra que Él comenzó en su vida, Él no la va a abandonar. Él un día la va a terminar. Glorioso lo que estamos escuchando. Las dos cosas que se requieren saber y conocer son las Escrituras, lo que tenemos escrito, y el poder de Dios para un verdadero conocimiento del Señor. El poder de Dios. Entonces, tenemos que tener experiencia del poder de Dios. Y acabo de expresar lo que sucede en uno que se convierte al Señor, o mejor, al revés. Porque pareciera que si uno se convierte a Dios, uno le descubre. Uno cree ahora en un Dios que llegó Él por su fuerza o sus medios a conocerlo. Y damos vuelta a la realidad de que yo, les voy a decir la verdad, yo nunca me convertí. Nunca me convertí. A mí alguien me convirtió, me cambió. Dejé de ser aquello para ser lo que hoy soy delante de Dios. Y algunos hombres también pueden experimentarlo. Y quiera el Señor que todos los que se arriman a usted experimenten que usted no es más el de antes. Eso es también maravilloso. Todo lo que Dios ha hecho es maravilloso. Así que le quiero leer un pasaje también acá para que quede refrendado este principio de la autoridad de Dios. Que Él esa autoridad la traslada a los 12 para que luego nosotros después de 2000 años digamos somos cristianos, evangélicos, porque nos enteramos de la buena nueva, ¿no? Y somos apostólicos porque nos avala la oración de Jesús. Padre, te pido por estos y por todos aquellos que han de creer a través de estos. Y eso es historia. Y usted y yo estamos en la historia de esa fe maravillosa que heredaron los apóstoles, la desparramaron por el mundo y hoy nos toca a nosotros seguir desparramándola por todas partes donde pisemos esta tierra. Le leo entonces. Fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo. Ahora se va a dar cuenta cuando llegue el versículo, pero es necesario tener en cuenta el pasaje. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Cuál aquel? El que ellos sabían que iba a venir, el Mesías, el Todopoderoso. Pero le esperaban simplemente como una expectación de que iba a hacer maravillas y que iba a ser un hombre extraordinario. Y en Jesús no vieron un hombre extraordinario. Vieron a alguien que vino a cambiar las cosas, pero totalmente fuera del conocimiento de la verdad que tenían a través de la ley de Moisés. Así que entonces, más los fariseos, dice, esto está en Mateo 12, 24 al 28, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por el diablo, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, acá está el poder de Dios. Jesús está escuchándolos, y si no los está escuchando, está sabiendo lo que están pensando. ¿Sabía usted que Jesús sabe todos nuestros pensamientos? Por eso el apóstol Pablo recomienda
que todos vuestros pensamientos sean tomados cautivos y llevados a los pies de Jesús. Para tener la certeza de que si nosotros los llevamos, Él ya los conoce. Si en algo está desacertado nuestro pensamiento, Él nos va a dar corrección y exhortación para continuar ese camino de pensar, que no podemos dejar de pensar, pero cuidado, que Él pueda tener el control, no ese control duro de juicio, sino que en forma automática a Él le llega, y hay muchos pensamientos que son ofensivos a la persona de Jesús, y ni nos damos cuenta. Y le dijo Jesús: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, tiene un poder tan fuerte que descalifica una aseveración de la autoridad máxima que había en cuanto a la interpretación de los hechos de un hombre que anda dispersando conocimientos que no se sabe de dónde los saca. Pero la gente queda cautivada. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, que por más que hayamos sido estudiados, preparados o lo que fuere, nos cautiva. Si usted no está pegado a Jesús, rendido a Jesús, porque Él lo ha cautivado y lo ató con lazos de su amor, entonces yo me animaría a decirle que revise su actitud delante del Señor Jesús y vaya a sus pies y entregue todo otra vez, como para empezar de cero su vida de relación con Él. Muy bien, entonces estamos con respecto al conocimiento, y acá cerramos lo que con el número 3, y le vuelvo a recordar, la letra B. 1, agnosticismo moderno, varios autores o varios intérpretes. Número 2, variante del agnosticismo moderno. Y número 3, el agnosticismo de Karl Barth. Y cerramos entonces la letra B y vamos a pasar a la letra C. ¿Cuál es el título de la letra C? El conocimiento de Dios a través de su propia revelación. Y acá vamos entrando ya en nuestro mundo de fe, nuestro mundo propio. Todas las ciencias para investigar un objeto se colocan por encima del mismo. ¿Esto qué significa? Que lo tiran al piso o un asunto de conocimiento y de ahí lo miran hacia abajo para dominarlo. De alguna manera sí, porque el que está estudiando distintas áreas de la ciencia las toma como objeto y él se siente el que va a invadir el área para desentrañar el contenido y el objeto, que significa una víctima de ataque. Cuando uno se propone averiguar algo, va a internet y busca. Y eso es una actitud de decir: yo voy y voy a desentrañar eso. Es mi objeto de análisis, por lo tanto, eso se sujeta a mi investigación. Pero en teología no es así. Y eso es lo que nosotros ya tenemos diferenciada en nuestra postura, que no vamos a la teología para, desde nuestra mente luminosa, ¿no?, empezar a estudiar quién es Dios y de esto y lo otro, como si ya tuviéramos un supuesto dentro nuestro de, objetarlo o objetivarlo, y que significa que yo estoy capacitado para destruirlo o ensalzarlo. Entonces, eso sería un objeto y yo estoy por encima de Dios. Me animo a establecer una relación con ese Dios. Bueno, lo voy a investigar yo. En la ciencia pasa eso. Yo voy a investigar tal punto de la psicología, de la sociología, de las distintas áreas o ciencias.
del conocimiento. Pero acá, con la teología, es diferente. No voy a lograr nada, puesto que Dios no es objeto, sino sujeto investigado, y el hombre, para conocerlo, no puede colocarse por encima de él, sino por debajo. Además, se llegará al conocimiento de Dios solamente por la revelación que el mismo Dios quiera dar de sí mismo. Así que ahí nos encontramos, cuidado, ¿cuál es el camino? Y esta es una de las cosas más lindas que puedes encontrar. Yo creo que muchas veces repetimos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y lo dijo Jesús de Nazaret. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, acá está. Acá está bien identificado cuando dice, y te vuelvo a leer y repetir, se llegará al conocimiento de Dios solamente por la revelación que Él mismo Dios quiera dar de sí mismo. ¿Cuál es la revelación que Dios quiso dar de sí mismo? Jesús. A su propio Hijo lo dio al mundo para que sea salvo por arrepentimiento. Nos dio todo. Así que Jesús, ¿cuál fue el papel de Jesús? El que quiera conocer al Padre, conózcame a mí. El Padre y yo, uno somos. Yo he venido a mostrar a mi Padre. O sea que la encarnación de Jesús justamente es plasmada en su vida humana natural como un hombre, pero que escondía justamente aquello de el segundo Adán. Se va a manifestar el hombre perfecto, el hombre Dios. Qué tremendo, ¿no? Engendrado de Dios directamente. Por esto es que nuestro conocimiento no puede ser de abajo hacia arriba, sino que quedamos, como dije antes, subyugados, quedamos como magnetizados, quedamos como asombrados y nos ponen siempre en una actitud de alabarle, darle gracias y adorarlo. Y se transforma en la misión de nuestra vida. Hemos sido llamados para alabanza y gloria de su nombre, según el apóstol Pablo. Bueno, es esto. Evidentemente, Barth insiste mucho en el hecho de que Dios habla solamente cuando se revela, no por el hecho de leer la Biblia o de que alguien dé la palabra. Por eso se habla mucho de la Biblia, se habla mucho, se discute, se cambia, se ora, se reza. Pero Dios habla porque Él es palabra eterna. Y cuando se invoca su nombre, de veras, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo o sanado, que es lo mismo. Por lo tanto, no siempre que uno maneja versículos, Dios está presente. Él se hace presente cuando yo estoy totalmente despojado de mí mismo. Ahí viene su revelación. Porque si no, Él dispara, huye de la soberbia que hay en el hombre, huye de la altura que pretende tener el hombre por ser hombre y por sentirse que Él es. El anuncio de Génesis. Mírenlo al hombre, Dios de sí mismo como uno de nosotros. Y no se pudo revelar más. Tuvo que venir Jesús para que le aceptemos a Dios por una obra maravillosa que sigue siendo obra de Dios. Por eso, ¿cuántos son los que conocen a Jesús? Se llaman cristianos, pero lo conocen de historia y de letra, pero no lo conocen personalmente. Por eso te recomiendo que busques un nuevo encuentro, si lo has tenido, para que no sea engañoso. Busca un encuentro íntimo con Jesús, cada día, en cada momento. Vuelve a sacar toda la telaraña que se mezcla en tu mente, limpia todo eso y decirle: Señor, quiero ver tu rostro tal cual eres.
Qué bueno. Continuaremos el próximo viernes a las 5 de la tarde.